Hola a todos los que están viendo este video, bienvenidos. El día de hoy estoy con un invitado, Fernando Pasquel, desde Madrid. Nos va a platicar un poquito sobre este tema de cuerpos resilientes. Él trae un proyecto muy interesante y fue por eso que quise hacerle esta invitación y bueno, que sea él quien nos comente qué es lo que está haciendo en su proyecto. Hola, ¿qué tal? Pues bueno, así que lo que presentaste, esta idea de los cuerpos resilientes, eh, nace a partir de lo que veo que le hace falta un poco a la gente, tanto en esta situación como a lo largo de la vida. De pronto nos enfocamos mucho a una sola actividad, que puede ser yoga, puede ser correr, puede ser CrossFit, y nos olvidamos que el cuerpo tiene una capacidad inmensa de movimiento y por eso es que, pues bueno, busqué una mezcla de disciplinas con la intención de realmente, pues bueno, de darle esta resiliencia al cuerpo, esta capacidad de adaptarse. Pueden ver un poco más, por ejemplo, en mi página de internet donde hablo de yoga funcional, que es Fernando Pasquel, ferpasquelyoga.com, y también en mi Instagram, que es ferpasquel-yoga. Y bueno, ahí publicó mucha información de movilidad, del cuerpo, de cómo empezar también a integrar diferentes movimientos en la práctica de yoga o incluso en cualquier otra disciplina, que creo que es lo más valioso porque de pronto hay una frase que me encanta que dice que lo usas o lo pierdes. Mm. Y es muy cierto, de pronto no nos damos cuenta que el cuerpo tiene esta capacidad inmensa de movimientos, de hacer mil cosas, pero al no estarla usando, se olvida. Es Claro. como cuando hablas un idioma. Cuando lo estás aprendiendo, lo tienes súper presente, puedes hablar con alguien en ese idioma y no te cuesta nada de trabajo. Lo dejas de practicar y te cuesta el doble, te faltan palabras, se te olvidan cosas. Y lo mismo pasa con el cuerpo, es tan inteligente en buscar hacer las cosas más eficientes Ujú. que lo que no va usando, lo va desechando. Claro. Y es por eso que de pronto nos cuesta hacer tantas cosas. No es que no tengamos la capacidad, es que simplemente ya no hemos expuesto al cuerpo pues a eso que hacíamos. Por ejemplo, cuando éramos niños o cuando somos niños, corres, te sientas de diferentes maneras, y a medida que vas creciendo sigues teniendo esa capacidad. El problema es ya cuando somos adultos, que pasamos más tiempo sentados o que nos enfocamos nada más a una sola disciplina y el cuerpo dice, bueno, pues si tú te dedicas a andar en bicicleta, pues entonces ¿para qué necesito a lo mejor extensión de espalda si nunca lo uso? Y entonces te empieza a cortar eso y tu cuerpo se empieza a adaptar a lo que lo sometes día con día. Ujú. Pues bueno, esa es mi intención, ayudar a que la gente empiece a rescatar toda esa enciclopedia de movimientos que tiene en el cerebro, que le quite un poco el polvo y la Ujú. vuelva a utilizar. Sí, pues eso que tú estás haciendo con tu proyecto me parece súper interesante. Y bueno, pues primero que nada comentar que yo conocí a Fer, no lo conozco en vivo, solamente acá por las redes, ya saben que bueno, es lo de hoy, pero yo lo conocí en una clase que pude tomar de yoga de Tour, que tú estás certificado por ellos, ¿no? Yoga de Tour. Y bueno, me pareció increíble porque bueno, yo no te conocía. Vi que era una clase en español y dije, pues me voy a meter y salí fascinada de esa clase porque fue específicamente para la columna. Recuerdo que trabajaste ese día y mi columna quedó agradecida contigo y realmente que muchos de los ejercicios que tomaste ese día, desde ese día los empecé a hacer diario y me siento súper bien porque yo tengo una lesión, ya tiene rato en columna y he venido trabajando con eso y precisamente por eso fue que llegué a cambiar mi estilo de práctica, ¿no? Y pues también me interesaba platicar contigo por este tema, porque dentro de este proyecto Reconectarte, pues estoy muy enfocada a la parte de la psicología y creo que esto de la resiliencia, pues no solamente aplica a la mente, ¿no? Platicaba el otro día con unos colegas de que, pues a veces la
solo la terapia verbal no impacta realmente, ¿no? Sí se puede trabajar mucho, pero la realidad es que nuestro cuerpo tiene memoria, ¿no? Entonces me encanta esta idea de poder trabajar como realmente somos, como un ser integral, ¿no? Entonces creo que tú tienes mucho que compartirnos con esto que nos estás diciendo. Y me gustaría saber cómo fue que tú llegaste a esto, si siempre fue como esa práctica, primero empezaste como con el yoga tradicional, ¿cómo fue como ese salto que diste? Cuéntanos. Pues mira, no, sí, la verdad es que esto lo empecé yo a descubrir el año pasado, fue cuando ya me empecé más a meter en este estilo de yoga. Yo practicaba más, o sea, yoga tradicional. Mi primera formación de profesor fue en Ashtanga Vinyasa, eh, y era súper, bueno, Vinyasa tradicional, eh, posturas, transiciones y demás, ¿no? Después me empecé a meter mucho con el Ashtanga, porque ya sabes que el Ashtanga es como la práctica cuando quieres empezar a alcanzar más posturas, cuando quieres empezar a ganar más Retador, ¿no? flexibilidad y demás. Es súper retador y es como Ashtanga. Y además, como esta, yo creo que algo que tiene el Ashtanga es como esta parte de comunidad, que toda la gente que hace Ashtanga es como que se lo tatúa y es como pertenezco y soy Ashtangi. Entonces, eso también se siente cuando vas a una clase de Mysore y demás, se siente como esa, pues esa comunidad. Y creo que es lo que engancha mucho también en la práctica de Ashtanga, además de que vas viendo avances bastante rápidos, que no precisamente tienen que ser buenos, porque yo ahora ya soy un poco anti-Ashtanga, la verdad. Sí, he visto por ahí unos posts que has subido y los de Ashtanga se te vienen encima luego, ¿no? Sí, sí, sí. Pero al final creo que, digo, al final cada quien va compartiendo lo que va aprendiendo. Y Claro. creo que el yoga es un espacio donde hay cabida para todo, pero desafortunadamente falta información y la gente de pronto se deja llevar por ese tipo de prácticas sin entender realmente qué hay de fondo y cuáles son las consecuencias graves que puede tener en su cuerpo a largo plazo. Claro. Porque a lo mejor no lo ves de manera inmediata, pero llevas practicando un tiempo. A mí, por ejemplo, yo cuando empecé con el Ashtanga y que empecé un poco más exigente en esa práctica, es que era diario, tenía dolor en la espalda y de cosas, o sea, ni siquiera era algo exigente lo que tenía que hacer para que me doliera. Era algo tan sencillo como estar tumbado en el suelo y mecerme hacia adelante y hacia atrás y sentir una molestia. La cadera también, sentía que algo no estaba bien, pero nadie te dice nada. O sea, nadie te dice, no, es que a lo mejor estás haciendo esto mal, o a lo mejor ¿por qué no intentas con esta cosa? ¿Por qué no haces este otro tipo de ejercicios que complementen la práctica para ayudarte a compensar un poco lo que estás haciendo? Al contrario, es como, no, tú olvídate del dolor, sigue practicando, sigue viniendo diario, porque eso es lo único que te va a ayudar a avanzar. Y al Claro. final se convierte en un círculo vicioso porque nadie te saca del error que estás haciendo y tú sigues haciendo las mismas posturas que te están lastimando y nadie tiene esa información y más que información, el criterio también de decirte, no, esa práctica a lo mejor no es para ti, o a lo mejor tú necesitas otras de las posturas que están en la segunda serie. Hay una profesora que se llama Dave Christensen, ella era súper ashtangi, y ahora está en contra del método también completamente porque ella lo mismo, tenía dolores de espalda, tenía dolores en la cadera y demás. Y ahora lo que hace y lo que ella comparte es que una práctica que es las mismas posturas para toda la gente, pues no es adecuado, porque al final todos tenemos cuerpos y capacidades diferentes. Y alguien que a lo mejor tiene una lordosis lumbar, no le van a servir todas las extensiones de espalda que se hacen, a lo mejor necesita otras posturas. Y al final, pues bueno, es usar todas las herramientas que tenemos en cuestión de movimiento y de asanas más para un beneficio y no tanto para hacerlo en una serie estandarizada que todo el mundo la tenga que seguir al pie de la letra. Ya me Claro, estoy pues. desviando un poco.
Sí, eso que mencionas es bien, bien importante y cabe mencionar que aquí no estamos diciendo como no practique Ashtanga, ¿no? O sea, es como decir, hay otras posibilidades de que tú puedas conocerte más a fondo para saber cuáles son tus necesidades, ¿no? Y en base a Ujú. eso puedas integrarlo en tu práctica, ¿no? Porque todo es como un complemento. Y justo eso siento que va como bien relacionado a la parte de la resiliencia, ¿no? Como de eso de los cuerpos resilientes, porque la resiliencia es esa capacidad de poderte adaptar a lo que está ocurriendo, ¿no? Sea, pues, no sé, una tragedia, una catástrofe, como lo que estamos viviendo hoy, que es algo que no sabíamos que iba a pasar, que es algo que no podemos controlar, pero bueno, nos invita a ver hacia adentro, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si no nos conocemos? Pues obviamente no vamos a saber cómo salir de eso, ¿no? Entonces es bien importante como reconocer qué es lo que sí me está haciendo bien, qué es lo que no me va, y en base a eso construir nuestra propia práctica, ¿no? Que sería como lo ideal. Exacto. Creo que eso es lo más importante y es parte de lo que he aprendido ahora, sobre todo a raíz de que empecé a formarme con Yoga Tour, que eso fue el año pasado, que lo primero que te enseñan es justo eso, a empezar a cuestionar realmente tu práctica como alumno, lo que estás haciendo, y como profesor, la forma en que lo estás enseñando. Entonces, te lleva por un camino muy diferente que se aleja un poco de lo que te marcan. Porque muchas veces en una clase tradicional de yoga o incluso en una formación, digamos que todo es como, bueno, ¿qué pasa en esta postura? ¿O cuál es la alineación? Ah, pues es esta porque así tiene que ser. Uh-huh. Y no te planteas, no te cuestionas nada, simplemente dices, bueno, ok, perfecto, ok, así es Uttanasana y así es como debe de ser. Y entonces tú vas transmitiendo esa información y se vuelve, digo, yo ahora lo veo y nos volvemos un poco como máquinas. Claro. Y entonces tú llegas a dictar una clase y ya sabes que para tal postura tienes que decir estas 5 claves de la alineación, ¿no? De pie aquí, pie allá, brazo acá, mano acá. Pero a lo mejor eso no le sirve a todo el mundo, a lo mejor puedes decir otra cosa un poco más efectiva, a lo mejor puedes darle también a la oportunidad a la gente a que descubra cómo se siente en esa postura y si no le resulta cómodo o si no encuentra la activación que necesita, buscar o cambiar su posición. Uh-huh. Entonces, hablando sobre todo de esa parte de resiliencia, creo que lo importante, uno, es el empezar a conocernos más a nosotros mismos, que creo que es lo que nos falta, que no nos conocemos o no nos cuestionamos qué es lo que está pasando, empezando por nuestro cuerpo, que es lo más palpable que tenemos. Que yo Uh-huh. creo que es también, mucha gente entra al yoga por la parte física y se va quedando por todos los beneficios que empieza a tener a nivel emocional, a nivel de calma, pero entra normalmente por la parte física, pero muchas veces ni siquiera nos damos la oportunidad de hacer esta conexión con cómo está nuestro cuerpo, cómo se siente en las diferentes posturas. Y lo que decías de esa clase que di de la espalda, es justo eso, el permitir a la gente que disfrute, el volverse a conectar con su cuerpo, darle el espacio y no simplemente llevarlo de una postura a otra. Eh, Creo que de pronto como profesores nos formamos, bueno, no nos formamos, pero nos esforzamos más por hacer una clase que sea más como un performance y que la gente que sea como más coreografiado, en lugar de dejarle a la persona que vaya buscando la mejor expresión de su propio cuerpo y que vaya estableciendo también esa conexión con ellos mismos. Que sientan una postura en su cuerpo y que digan, no, es que a mí el estar en el Guerrero 2 y tener las piernas de esta manera, no me siento cómodo. ¿Cómo puedo hacer para sentirme mejor? ¿O qué es lo que estoy haciendo mal? Y a lo mejor decirle, no pasa nada, busca, mueve tu pierna de otra manera, gira un poco tu cadera, haz esto, haz lo otro. Permitirnos ese momento de explorar, de jugar un poco con nosotros mismos. Y creo que es parte principal de lo que yo incorporo también en mis clases.
el permitirnos jugar, que al final es como adultos nos limitamos muchísimo en cuestión de estos ratos que tenemos para nosotros mismos. Ya, Y sí. mismo, es parte de esta resiliencia, es tanto conocernos más a nosotros, conocer nuestro cuerpo, pero también empezar a descubrir esta parte que me relaje, que me ayude a descubrir diferentes patrones de movimiento, a que mi cerebro pueda también desarrollar diferentes conexiones, que eso es lo Claro, más importante, porque llegamos a una edad donde de pronto nuestras vidas se vuelven ya muy rutinarias y vas al trabajo, ya sabes perfecto lo que tienes que hacer, sales, haces la misma rutina, a lo mejor vas al gimnasio para hacer los mismos ejercicios, pero ya tu mente no tiene ningún reto. Y lo veo mucho, por ejemplo, con alumnos cuando empiezan a practicar conmigo, que de pronto pongo algún ejercicio donde les pongo una tarea. Me he vuelto muy fan de esos ejercicios con como con tarea específica, de ajá. estar en una postura de yoga y no sé, tu misión es hacer esta postura y no soltar este bloque de tu mano. Y tienes que Ah, ya. moverte sin soltar el bloque. Y es interesante porque sabes que tienes esto y puedes hacer todo lo que tú quieras. La única condición es que no sueltes el bloque o que no hagas esto otro, ¿no? Y de pronto te das cuenta que la gente no sabe ni qué hacer. Claro, porque... Como tienes este tiempo de explorar, tienes este tiempo de moverte y es como, y se quedan aquí con el bloque. Sí, pasa. Claro, a mí me pasó igual, ¿eh? O sea, no digo que sea más, a lo mejor es más fácil para unos o para otros, pero Claro. todos pasamos por ese mismo proceso al principio de decir, ok, ¿y ahora qué hago? Y yo creo Tengo, que, perdón que te no, interrumpa, no, es no, sí, como adelante. parte de ese no querer soltar el control, ¿no? O no querer soltar como todo lo que está estructurado, porque la realidad es que no es como una queja, pero no se nos ha enseñado o no se nos ha estimulado a trabajar con ese pensamiento crítico, ¿no? Como lo vienes diciendo de, pues simplemente seguir, ¿no? Que alguien más me diga lo que tengo que hacer. Y estamos acostumbrados a recibir y, ajá, que todo se nos dé. Pero cuando llega el punto de, bueno, ¿y ahora qué tengo que hacer? Ya no sé qué hacer porque no he trabajado como esa parte de mi cerebro y está off, ¿no? O sea, no funciona, ¿no? Y no quiere decir Exacto. que ya nunca va a funcionar. Y es justo a través de esos ejercicios donde tú puedes justo ir despertando eso, ¿no? Quitándole el polvo, como dices. Sí, creo que ahorita dijiste la palabra clave y es pensamiento crítico. Ujú. Y creo que eso es lo que de pronto nos falta mucho en la parte de, digo, lo veo y lo hablo un poco desde mi trinchera, pero creo que falta mucho en la parte del yoga. Ujú. Digamos que con la parte del yoga, como se engloba pues, en esta esfera tan grande, de pronto permitimos o creemos que muchas cosas se pueden justificar simplemente porque es yoga. Y lo Ujú. vemos desde los abusos que ha habido por grandes maestros Claro. de abuso de poder, abuso sexual, pero también lo vemos ahora con este tipo de decir, bueno, pues como es yoga, entonces no cuestiono si sí le sirve a mi cuerpo o no le sirve a mi cuerpo. Claro. Siempre digo, bueno, es yoga, es funcional y me sirve. Y no, Sí. no todas las posturas, no todo el movimiento es el mejor para todo el mundo. Pero Claro. nadie nos enseña a cuestionar realmente, pues si lo que estoy haciendo está bien o mal. Y Claro. como profesores incluso tampoco nos enseñan a cuestionarnos nada. Claro, sí, ¿no? Y es como, más como decir está bien o mal, sería como qué está bien para mí, ¿no? Que sería como para qué estoy haciendo esto y cómo me estoy sintiendo con esto. Y quería agregar algo ahí a lo que decías, porque haciendo como esta, digamos, fusión con la parte del trabajo corporal y el trabajo de lo mental o lo emocional,
justo ayer estaba leyendo algo sobre la terapia centrada en la persona, ¿no? Se llama. Y en esta parte, pues digamos que se nos invita a los terapeutas, o en este caso pienso que también puede aplicar a un guía, ¿no? A un instructor de yoga, a alguien que está frente a un grupo o frente a otra persona que lo está buscando como ese apoyo para trabajar algo, que es como dejar un poco de lado todas esas ideas que yo traigo, como mis ideas, mis experiencias, y entregarme completamente a comprender, o sea, a empatizar con lo que la persona está viviendo, con lo que la persona está sintiendo, y darle la posibilidad a ella de que lo experimente a través de sí mismo, ¿no? Porque muchas veces ya como maestros, como psicólogos, terapeutas, queremos también como meter un poquito de lo que nosotros somos, pero no sabemos si eso le va bien al otro, ¿no? Entonces creo que es bien importante porque no sabemos cómo llega el alumno a la clase, ¿no? No sabemos si tiene un trauma, no sabemos si tiene alguna lesión, o sea, no sabemos nada de lo que está sucediendo, ¿no? Y muchas veces no lo dicen, ¿no? Hay gente que llega con lesiones y no lo mencionan, ¿no? Entonces es como bien, bien importante todo eso. Sí, no, justo creo que el tema que tocas es súper importante y creo que, bueno, no sé, en México creo que todavía no, o sea, no es tan importante o no se habla tanto del tema. Aquí en España sin duda no se habla, pero creo que en donde se está haciendo un trabajo un poco más importante es en Estados Unidos, Uh-huh. donde se habla mucho sobre todo del tema de cómo hacer una clase más accesible a la gente y cómo una clase también más informada, sobre todo para gente que ha pasado por algún tipo de trauma. Claro. Porque nosotros no lo vemos, pero estamos muy acostumbrados y sobre todo en la parte del yoga, creemos que la parte de los ajustes Uh-huh. son correctos. O sea, tú llegas y tocas a una persona, la ajustas en una postura, haces esto o haces lo otro. Y a lo mejor no sabes si esa persona tiene algún problema de, pues, algún abuso sexual o algún abuso en cuestión de violencia o algo y no quiere que la toque. Claro. Y en ningún momento damos ese espacio para decir, no, ¿sabes qué? No me siento cómodo con el ajuste. Simplemente como profesores llegamos y ajustamos y mueves a la persona y a lo mejor no es lo correcto. O lo que Claro. decías, que muchas veces como profesores, pues nosotros, en lugar de brindar un espacio de apertura donde los alumnos puedan explorar pues sus capacidades y que ellos lleven a cabo su práctica, nosotros acabamos guiándolos hacia donde queremos nosotros que vayan. Sí. Y por supuesto es un tema tan complejo y creo que es algo que de pronto se queda muy corto en la enseñanza en una formación de profesores de yoga. Porque te enseñan cómo dictar una clase, te enseñan de las posturas, pero ninguna formación se preocupa por enseñarte cómo realmente ser un buen maestro y cómo crear este espacio seguro para Claro. todos tus alumnos. Y creo que eso es indispensable a medida que el yoga va cobrando mucho más fuerza, pues a nivel global, porque antes la gente se iba metiendo y conocía el yoga, pero ahora ha habido un boom increíble, lo cual es muy bueno, pero al mismo tiempo, como profesores nos exige que estemos mejor preparados y que seamos capaces pues, de dirigir prácticas que sean mucho más accesibles a toda la gente. Desde el lenguaje que usamos, las posturas que hacemos, las clases, cómo las dirigimos, que yo algo que veo mucho es, por ejemplo, que de pronto las clases hay gente de diferente nivel y hay veces que nos vamos simplemente porque vemos que hay algunos alumnos que están más avanzados y entonces hacemos una clase más compleja, pero vamos dejando a la gente que a lo mejor está empezando o que a lo mejor no puede llegar a esas posturas y nos vemos un poco cortos en cuestión de recursos para que sea una práctica donde todo el mundo se sienta integrada y que sienta que está haciendo algo. Que la persona que no pudo no sienta como, es que esta clase no es para mí, es que, ¿por qué no hay una más básica? ¿Por qué no puedo hacer esta postura? Y que la persona más avanzada siga teniendo un poco de reto
pero que tampoco sigamos fomentando esta competitividad o esta idea de mientras más avances con el cuerpo, más avanzada es tu práctica de yoga. Sí, Creo que eso es como muy occidental, esta competitividad de ir buscando más y más con el cuerpo. fíjate que ahorita que mencionas eso, se me vino un pensamiento de cuando iba a la escuela, ¿no? O sea, cuando este como adoctrinamiento, ¿no? De enseñarnos de niños a competir, de las calificaciones, de seguir como un caminito, ¿no? Y me parece como bien curioso cómo hasta cierto punto lo seguimos repitiendo, ¿no? O sea, cómo ya incluso esto se ha metido en la enseñanza del yoga y en muchas otras cosas más, ¿no? Porque volvemos a lo mismo de dejamos a un lado el pensamiento crítico, ¿no? Porque es una realidad que el pensamiento crítico nos libera. O sea, al tú comenzar a pensar qué es lo que necesito, qué es lo que puedo hacer para mejorar, cómo me puedo adaptar a esto, qué puedo integrar, pues obviamente está siendo, pues, ¿cómo se diría? Se me fue la palabra, pues independiente, ¿no? O sea, no estás como quitándote la necesidad tal vez de exigir otras cosas, de querer tomar y te das cuenta que todo está dentro de ti, ¿no? Exacto, sí, yo creo que eso es algo básico de desarrollar. Y creo que de pronto, por ejemplo, yo lo veía mucho que es algo que no nos enseñan, o sea, pero desde pequeños, ni siquiera, estás en la escuela y todo es o memorizar o esto, el otro y demás, pero nadie te enseña a desarrollar este pensamiento crítico. Claro. Entonces aquí la pregunta, me gustaría hacerte una pregunta. Hablando de esta parte de la resiliencia y el trabajo que tú estás haciendo con tu proyecto, y bueno, que ya hablamos que la resiliencia es esta capacidad que podemos fortalecer. Hago referencia a lo que está ocurriendo ahora con la cuarentena, ¿no? De algo que puedes hacer en cuanto a la parte emocional es como preguntarte tal vez ¿qué puedo hacer el día de hoy para sentirme mejor, ¿no? Así porque sabemos que las emociones están saliendo, estamos con nosotros mismos y salen todos esos monstruos y tampoco podemos como solucionar todo en este momento, ¿no? Pero sí preguntarnos como, bueno, hoy qué puedo hacer por mí, ¿no? Algo que me haga sentir bien, prepararme algo rico de comer, arreglarme porque no voy a estar todo el día en la pijama, no sé, algo que te levante el ánimo y que te haga decir, bien, estamos aquí de vuelta, ¿no? Eso sería como la parte de las emociones, pero tú como ¿qué nos podrías platicar sobre la parte del cuerpo, ¿no? ¿Por qué es tan importante esta parte de enfocarse hacia un tipo de práctica diferente o qué podrías recomendarle a la gente que, pues que todavía sigue tal vez como en un estilo, practicando un estilo de yoga como más metódico, no sé cómo llamarle? Sí, como un poco más estricto. Ajá. Pues yo creo que lo primero sería simplemente el tener la capacidad de preguntarnos si la práctica que estoy haciendo me está sirviendo. Porque también, así, si esta práctica te sirve, a lo mejor no la tienes que cambiar. Uh-huh. Pero algo que sí es cierto es que de pronto el yoga se ofrece como una panacea. Y es como si el yoga fuera como lo mejor para todo. Y no, Uh-huh. o sea, Sí, no. y no, la verdad es que el yoga, como cualquier práctica, es un complemento para cualquier otra cosa que hagamos. Uh-huh. El yoga y cómo surge y lo que hay detrás del yoga nunca intentó que fuera una práctica que fuera integral y que fuera todo lo que el cuerpo necesita. Sí hay muchos movimientos donde trabajamos prácticamente todo el cuerpo, pero hay muchos otros Que que no. no se practican en una práctica de yoga. Entonces, el problema es que el cuerpo empieza a generar un desequilibrio. Hay un principio que dice que el cuerpo se adapta a lo que haces todo el tiempo. Uh-huh. Entonces, si tomamos, por ejemplo, el caso de un nadador, el cuerpo de un nadador se va a adaptar a la demanda de nadar. Uh-huh. Los brazos, los hombros, su estructura, todo se va a adaptar a eso que lo está sometiendo, claro, pensando en un nadador profesional, ¿no? Pero lo mismo si estás sentado todo el tiempo, tu cuerpo se va a adaptar
a esa postura de estar en el escritorio, sentado, con la espalda redondeada, con los hombros hacia adelante, con tensión en el cuello. A eso se acostumbra tu cuerpo. Lo mismo cuando haces yoga, tu cuerpo se va a adaptar a esos movimientos que lo estás sometiendo. Y ahí es donde se empieza a generar un desequilibrio, porque cuando tú necesitas hacer algo diferente y algo tan fácil como querer coger algo que tengas arriba, eso es algo que muchas veces, esta fuerza de querer tirar, no la practicamos en el yoga. Es cierto. Entonces ya de ahí tienes algo que te está dejando un poco en desequilibrio. Por eso es que es importante que la gente complemente su práctica. Y algo que pasa mucho en el yoga es que la gente tiene miedo de hacer otra cosa por perder la flexibilidad que está ganando en el yoga. Uh-huh. Y es como de, no, es que ya estoy avanzando, ya me alcanzo a tocar los dedos de los pies, entonces ahora no quiero correr, no quiero hacer pesas porque otra vez me va a cortar las piernas y ya me va a sentir otra vez súper rígido. Y al contrario, es la única forma en que tu cuerpo se va a sentir mucho mejor y más seguro en tu práctica de yoga. Y fue a mí lo que yo tuve que aprender pues bueno, a través de una lesión. Yo dejé de hacer gimnasio, dejé de hacer ejercicio de fuerza cuando empecé a meterme más en el yoga y acabé con un desgarre en el isquiotibial por eso, porque nunca hice nada para fortalecer. Y ahora yo lo que hago en mi práctica y lo que le enseño a mis alumnos es, dentro de la práctica, les meto ejercicios de fuerza para que entonces, pues bueno, tratarles de dar un poco este balance, porque aunque tengo alumnos que usan el yoga justo como eso, como un complemento para otras cosas, tengo alumnos que también únicamente hacen yoga, no hacen ninguna otra cosa. Uh-huh. Entonces, por lo menos a esa gente le quiero ofrecer un poco de balance, metiéndoles un poco de fuerza, un poco de flexibilidad, metiéndoles ejercicios donde a lo mejor no tenemos una barra de la cual colgarnos para trabajar la parte de la espalda, pero busco otros ejercicios que me puedan ayudar a activar los mismos músculos en el suelo o con algún otro accesorio que me ayude poco a poco, pues bueno, a llevarlos y a tratar de recuperar un poco ese balance. Claro, y eso que mencionas me recuerda a una charla pasada que tuve con unos amigos psicólogos, donde decían el ejemplo de que nuestro cerebro es como una plastilina, ¿no? Que se puede ir moldeando, y yo también lo imaginaba así como una liga, como un cerebro haciendo yoga, porque nosotros le vamos dando como esos estímulos y nuestro cerebro empieza a recibir esas señales y empieza a crear como estas conexiones, ¿no? Entonces va evolucionando y esto te permite estar como más, pues más preparado para todo lo que va llegando, ¿no? Entonces, si tú lo trabajas a través del cuerpo, directamente va a haber un impacto en tu cerebro, ¿no? Es como, tenemos esta herramienta que es nuestro cuerpo para poder modificar cosas acá, ¿no? Y a veces no hacemos esa conexión porque o no estamos moviendo el cuerpo, o solo estamos acá, estamos como todos divididos, ¿no? Separados, y creo que lo más importante es como recordar que somos una sola cosa y que todo está conectado, ¿no? Se nos Exacto. olvida eso. Sí, sobre todo, por ejemplo, lo veo mucho en el movimiento, cuando hacemos este ejercicio de tareas, lo que te decía del bloque, es como, es tal cual ponerle un problema al cerebro y entonces simplemente dejar que lo resuelva. Y de pronto es como, te quedas un poco al frente de, ok, a ver, tengo este bloque y tengo que llegar, estoy en el punto A y tengo que llegar al punto B. Uh-huh. Y te tomas un tiempo en lo que el cerebro empieza a pensar y a lo mejor al principio te cuesta trabajo, vas a utilizar sobre todo los movimientos y los recursos que tengan más accesibles, o sea, tu cuerpo va a usar los músculos que tengan más fuertes para hacer el movimiento y al principio probablemente te observes que estás haciendo el mismo patrón de movimiento. Uh-huh. Pero lo interesante es después tener esa capacidad de observar y decir, ok, ya vi que para llegar de punto A a punto B estoy haciendo lo mismo. Ajá. ¿Cómo lo puedo hacer de manera diferente? Y entonces ahí empiezas a preguntarte y decir, bueno, a ver, ¿qué otra cosa puedo hacer? Y vas rescatando poco a poco otros músculos, vas desarrollando nuevos patrones de movimiento, que eso mismo después lo puedes empezar a implementar en tu vida. No, porque es esta capacidad de resolver un problema y de decir, bueno, a ver, si siempre lo he hecho de esta manera,
¿qué pasaría si trato de resolverlo pues de un punto de vista diferente? Claro, le acabas de dar al punto, así. Eso es lo que, lo que esperábamos en esta plática, ¿no? Y justo eso sería como la capacidad de resiliencia, ¿no? En la parte de lo corporal, ¿no? Es como eso, ¿no? Es como, a ver, ya me di cuenta que esta dinámica para resolver mis conflictos emocionales no está funcionando, pues vamos a hacer algo diferente, vamos a cambiar la fórmula, ¿no? Y es lo que nos acabas de explicar, pero con el cuerpo. Y es como también ya dejar de separar eso, ¿no? Todo lo que le des a tu cuerpo también va a impactar acá, como lo mencionábamos, y al final de cuentas es como eso, recuperar el pensamiento crítico, porque lo decías, de bueno, te pones el bloque y de repente ya no sabes qué hacer, o te observas como repitiendo el mismo patrón, ¿no? Y tal vez muchas veces nos quedamos con eso de, ay, es que lo estoy haciendo así, ¿no? Pero yo creo que también el reconocer que no lo estás haciendo de la mejor manera es como un punto a favor, es un avance para comenzar con ese cambio que quieres alcanzar, ¿no? Sí, exacto. Hay un tema que me encanta que toca Brené Brown, que es la vulnerabilidad. Ah, claro. Y creo que es algo que también muchas veces nos falta cuando estamos en una clase, y sobre todo en un espacio grupal. Y yo creo que esto, incluso, por ejemplo, en sesiones de terapia de grupo o simplemente cuando estás en el colegio, que te pasan al frente a hacer una exposición, Ya sé. era horrible porque Terrible. y se te olvidaba todo mundo viéndote. La presión. La presión, exacto. Y es lo mismo cuando estás en una clase de yoga o en una clase de lo que sea, pues Ujú. bueno, quieres hacer tu mejor papel y aunque a lo mejor no es consciente, pero tampoco quieres hacer el ridículo, no te quieres mostrar como bueno, pues no sé nada o no me sale o no lo puedo hacer, ¿no? Ujú. Desde pronto, esta capacidad de dejarnos ser más vulnerables, incluso en el movimiento, de ir un poquito más allá, aunque te caigas, aunque no lo hagas perfecto, pero que puedas probar cuál es tu límite, cómo se siente llegar a una postura diferente, ver hasta dónde te permite llegar la articulación, Claro. poco a poco también te va exponiendo a decir, bueno, no pasa nada, si perdí un poco el equilibrio y me caí, pues bueno, me levanto y vuelvo a empezar con el ejercicio. Lo mismo es esto, pues bueno, aplicado en otras cosas, darte cuenta que te puedes mostrar un poco tal como eres y que eso al final te hace ser más valiente, porque nadie está dispuesto a presentarse de manera vulnerable, al contrario, todo el mundo Claro, está ¿no? tratando de protegerse. Así que a mí creo que ese tema que expone Brené Brown de cómo la valentía y el coraje son parte de ser vulnerables o no hay uno sin el otro, Ujú. me hace súper interesante aplicado en un escenario de una práctica de yoga, pero trasladable completamente a todo lo que es la vida. Sí, justo hoy en la mañana estaba viendo este video de la vulnerabilidad y Ah, mira, justo. te lo juro, sí, porque me lo enviaron hace unos días y lo vi y en la mañana estaba como haciendo mi aportación me pidieron mi opinión sobre el video, ¿no? Entonces me parece increíble que lo menciones ahora, es como otra vez en el día, ¿no? Y es también un tema que traigo que yo creo que tiene mucho que ver con esta situación actual, ¿no? Estamos totalmente vulnerables, ¿no? O sea, no podemos hacer absolutamente nada más que esperar, no sabemos cuándo, estamos como con esa incertidumbre. Y algo que también recordé después de todo esto que nos estás platicando es un comentario que alguna vez alguien me hizo sobre cómo cuando esta persona paraba, una persona que está como todo el tiempo en movimiento, como yo creo que todos estamos, ¿no? En la vida cotidiana, y que cuando paraba es cuando comenzaba a sentir los dolores o achaques o molestias en su cuerpo, ¿no? Entonces, yo traslado esta idea como a esta situación que estamos pasando de que nos pusieron en pausa, como lo vengo mencionando, y no nos queda de otra que estar pues en calma tal vez, como ahí, y ahí es cuando empieza a salir todo, ¿no? En el cuerpo, en la mente, en las emociones, y no queda de otra que ahora sí como afrontar que somos capaces de salir de esto y que tenemos esa capacidad dentro
de darle solución a todo lo que se nos va presentando, ¿no? Y que podemos trabajarlo de diferentes formas, pero a mí me encanta invitar a la gente a que haga un trabajo a través del cuerpo, porque muchas veces la mente nos engaña, ¿no? Muchas veces al hablarlo y decir yo necesito esto, detrás de esas palabras pues estamos como ocultando lo que realmente sabemos que necesitamos, ¿no? Y cuando lo trabajas desde el cuerpo siempre va a decir la verdad. Sí, la verdad es que con toda esta situación, creo que te das cuenta la falta de herramientas que tenemos para hacer frente a todo a este tipo de circunstancias donde, pues bueno, sometido un poco a la incertidumbre, a ver qué es lo que a ver qué es lo que va a pasar. Y también, de pronto, lo poco que estamos dispuestos a, pues, a detenernos, estar con nosotros mismos y dejar que, pues bueno, salgan todos los demonios que tienen que salir estando en silencio o haciendo una práctica diferente. Claro. Pero, pues bueno, yo creo que fue un poco forzado, pero muy necesario todo este proceso para empezar otra vez a escuchar todas esas cosas que callamos con el trabajo, con la rutina, con miles de actividades. Así Claro, ¿no? que, Todo eso que ponemos, como que le ponemos silencio. ajá, exacto, sí, sí, muchas veces es eso, buscamos cualquier actividad más como un pretexto para pues bueno, para no enfrentar todo lo que tenemos en la cabeza cuando nos quedamos estáticos. Pero ahora sí no hay vuelta atrás. No hay Bravo. salida, exacto. Bien, pues te agradezco mucho tu tiempo, todo lo que nos compartes. Creo que hay mucho que rescatar de esto. Espero que también a la gente que nos esté viendo en su momento, pues les despierte algo, ¿no? Porque como esa es la base de este proyecto, como sembrar una semillita y seguro que algo les hizo ruido y empiecen a buscar. Y pues invitarlos a que te busquen también en tus redes para que se enteren de lo que estás haciendo, porque me estabas platicando de unos cursos, clases y talleres que tienes súper interesantes que yo también me voy a meter a explorar, así es que los invito a todos los que estén viendo este video. Y bueno, pues no sé si quieras agregar como algo más a todo esto. No, yo creo que sería lo único cerrar con esta invitación a que la gente se mueva de manera diferente. Claro. Al final, el movimiento es el mejor alimento para el cuerpo y explorar diferentes cosas, someterlo a diferentes estímulos, es la única forma de realmente mantenerlo sano y mantenerlo en las mejores condiciones, pues para cumplir con el propósito que tenemos en este mundo, que al final cada quien viene con una misión y nuestro cuerpo es esta herramienta con la cual vamos a cumplirla. Lo único que tenemos que hacer, pues bueno, es tratarla de mantener en el mejor estado. Claro, y ahora que dices eso, pues a mí me gustaría cerrar con esta frase de esta canción de Calle 13 de, pues si quieres cambio verdadero, pues camina distinto, ¿no? O sea, creo que ahí se resume todo. Sí, sí, ¿Sí? sí. Bien, pues te agradezco nuevamente tu tiempo, este espacio y todo lo que nos compartiste. Sí, muy, Muchas muy gracias a ti, agradecida. Pau, por la invitación. Bien, pues nos estamos viendo prontito por acá. Chao. Perfecto, chao.